muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, una vez más, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Les habla y saluda nuevamente Nikos Ricoy desde el Ministerio Tinajas en España. En el día de hoy tocaremos de forma breve nuestra posición doctrinal ante un tema que se ha desarrollado tristemente en todo el ambiente cristiano evangélico desde hace ya décadas, o dicho de otra manera, meditaremos sobre la proliferación de un método no bíblico utilizado por cientos e incluso miles de pastores como método de conversión comúnmente llamado la oración de fe o la oración del pecador. Dividiremos nuestro mensaje en tres partes. La primera, en definir qué es la oración de fe y todo su entorno falso. La segunda, hablaremos de los pasajes que manipulan estos pastores para la defensa de la oración de fe. Y la tercera parte, hablaremos sobre la verdadera forma bíblica de conversión. Empecemos por la primera. ¿Qué es la oración de fe? Bueno, la mal llamada oración de fe es un método inventado recientemente, no bíblico, ni histórico, es decir, no se ha visto nunca a lo largo de la existencia de la historia de la Iglesia. Es un método que parece bíblico, que pasa por bíblico, pero no lo es, sino que engaña a las personas y les hace creer que son salvas y perdonadas cuando en realidad es todo lo contrario. No lo son. Y esto sucede por dos razones. Primero, porque hay pastores no convertidos y otros que son pastores convertidos pero muy poco instruidos en la palabra y se dejan llevar por lo que les han enseñado. Segundo, porque las personas tienen poco tiempo y dedican poco tiempo al estudio de la Biblia, y no hacen como los bereanos bíblicos que examinaban todo, incluso lo que les decía hasta un apóstol. La oración de fe es que, cuando alguien escucha la invitación de un predicador, los pecadores deben pasar al frente, arrepentirse de sus pecados, entregarle la vida a Dios, repetir una oración y pedir a Jesús que venga a su corazón para que les salve. Si la persona hace eso siguiendo las instrucciones del pastor de turno, entonces les dicen que pueden estar seguros de que han sido salvados. Pero eso es una de las mayores mentiras religiosas de la historia reciente de la Iglesia. El proceso de la mentira es el siguiente. Primero, esos pastores les hacen creer que con ese método las personas son convertidas. Segundo, si les hacen creer que son convertidos, entonces les dicen que tienen que dar diezmos. Tercero, si no dan diezmo, les dicen que están robando a Dios, que no son convertidos y por lo tanto les asustan que les espera la condenación. Así la gente se ve presionada y al fin termina dando dinero y a la vez se empobrece cada vez más. Ahora, si dan diezmo, entonces eso se convierte en un negocio redondo y los mantiene así para siempre, atados y falsamente entusiasmados, tal como sucede con la fábula del burro con la zanahoria delante. Por otro lado, se argumenta que la gente con la oración de fe cambia, y nosotros decimos que sí, que es posible que cambien. Pero, eso no significa que hayan sido salvados ni perdonados sus pecados. Ese cambio no deja de ser una simple moralización, pero no una conversión bíblica, porque esa no es la forma bíblica del perdón de los pecados. Por lo tanto, al no ser la forma bíblica, la gente se ve solo impactada emocionalmente en ese momento, pero no regenerada bíblicamente, porque sus vidas siguen igual en pecado o inseguras, cargadas con sus pecados y camino de la condenación eterna. Es un cambio engañoso. La moralización no perdona los pecados, y es ahí donde está la clave que nos importa. El problema no es si la gente cambia, no. Tanto si la gente cambia como si no cambia, por cierto, hay muchos métodos humanos que cambian a las personas, en realidad la clave está en estar seguros del perdón y salvación con una base doctrinal correcta, armonizada, exegética y objetiva, que luego sí cambia la vida. El orden bíblico es este. Primero es el perdón por medio de la verdad bíblica. Luego viene el cambio. No al revés, no solo el cambio moral. Una cosa es cambio de vida sin perdón de pecados, y otra cosa es el perdón de pecados que cambia la vida. Repito, una cosa es el cambio de vida sin perdón de pecados, y otra cosa muy distinta es el perdón de pecados que cambia la vida. Hay métodos motivacionales seculares, métodos religiosos, métodos psicológicos que cambian a las personas, pero esos métodos no perdonan teológicamente los pecados, y eso es lo que es importantemente necesario que veamos. Saber cómo se perdonan los pecados y tener seguridad bíblica de ello. Y esa seguridad es la que luego te cambia la vida.
Incluso la gente puede moralizarse, impactarse emocionalmente con la oración de fe en una campaña evangelística ambientada con música, con luces y un pastor manipulador del micrófono y carismático. La persona incluso puede llorar y sentirse culpable por sus pecados, y de hecho sucede. Incluso también confesar sus pecados y quedar desahogada con ello, pero eso solo genera una falsa paz. Es autoengaño, porque no hay una base doctrinal correcta. La gente sale de esos lugares sin ser convertida, con sus pecados sin ser perdonados. Solo ha formado parte de un show religioso no bíblico, un espectáculo emocional intenso. Solo un espectáculo donde un ciego, ladrón, guía a otros ciegos, ignorantes, al abismo. Eso es lo que sucede en una campaña evangelística donde se repite una oración de fe y se hace pasar al frente a las personas para hacerles creer que con eso son salvos. Y si alguien se muere con ese engaño, es decir, sin sus pecados perdonados por confiar en ese método de repetir una oración, entonces les espera la cárcel eterna. Los pecados, estimado oyente, bíblicamente hablando, no se perdonan por medio de la oración de fe o la mal llamada oración del pecador, sino por medio del verdadero evangelio. Si analizamos escrupulosamente la palabra de Dios, o sea, el manual de evangelismo, es decir, la Biblia, veremos que, primero, Jesús no usó nunca el método de hacer repetir una oración, haciendo pasar al frente a las personas y haciéndoles levantar la mano a la gente. Segundo, los discípulos, en los mismos evangelios, tampoco vemos que aplicaran ese sistema de oración de fe cuando fueron a predicar el evangelio de dos en dos enviados por el Señor Jesús. Tercero, en el libro de los Hechos no vemos nunca ese método de la oración de fe repetida en ninguno de los eventos evangelísticos de los apóstoles y de los evangelistas, ni a nivel masivo ni a nivel individual. Cuarto, en las epístolas, o sea, en las cartas a las iglesias, no vemos tampoco nunca enseñar a los apóstoles ese sistema de repetir una oración, ni como método ni como doctrina bíblica. Quinto, cuando Pablo da instrucciones a Timoteo y Tito para llevar adelante sus respectivos ministerios en diferentes iglesias, no vemos que les instruya en ese método de la repetición de una oración de fe para la conversión de las personas. Sexto, en el libro de Apocalipsis, en las exhortaciones del Señor Jesús a las iglesias, no vemos tampoco la oración de fe. Y el famoso pasaje de Apocalipsis 3:20, tan famoso y tan manipulado, no dice eso de repetir una oración y aceptar a Jesús en el corazón, tal como veremos luego cuando analicemos los pasajes más manipulados por los falsos pastores. Por lo tanto, estimado oyente, queda demostrado de forma global que la oración de fe no es neotestamentaria, y aunque los defensores de la oración de fe sigan dando patadas contra el aguijón, con el tema de insistir y de imponer la repetición de esa oración de fe, es inútil. Se van a desangrar porque no vale para nada esa oración de fe, es pura herejía. La oración de fe, o la oración del pecador, no es el método divino, ni es parte del evangelismo bíblico, es un método falso y moderno que no salva a nadie. Así que, estimado oyente, si tú estás confiando en una oración de fe hecha un día, o incluso hecha varias veces, sepas en el día de hoy que eso no agrada a Dios. Ese no es el método bíblico del perdón de los pecados y de la salvación. La oración de fe, el pasar al frente, repetir una oración y aceptar a Jesús en el corazón no es bíblico, ni salva a nadie. No perdona los pecados, y te han engañado porque forma parte del negocio redondo religioso del día de hoy. A los inventores del sistema de la oración de fe le preguntamos, primero, ¿qué pasa con los mudos y los que están en coma y no pueden repetir ni confesar con la boca lo que les dicen los pastores? ¿No sería eso una injusticia o una discriminación de parte de Dios porque no pueden hablar? Preguntamos también a los inventores de la oración de fe, ¿qué pasó con el ladrón bueno del Calvario que tenía a Jesús al lado y al apóstol Juan cerca a sus pies, y ambos cuando lo vieron hablar no le incitaron a repetir ninguna oración? Los argumentos son irrefutables. La oración de fe o la oración del pecador es una gran mentira. Lo de la oración de fe roza el ridículo, más bien es pura herejía. Es un método fácil, moderno, inventado para hacer muchos adeptos fácilmente, convencerlos de que ya son salvos y entonces, una vez autoengañados, les dicen que deben dar el diezmo, y de esa manera rápida, los falsos pastores hacen clientes y negocio rápido. A su vez, los atemorizan, los encierran en ese sistema religioso financiero, y los únicos que se enriquecen son los lobos pastores, inventores y propagadores de este sistema no bíblico.
Es cierto que hay pastores ingenuos y bien intencionados que no buscan el dinero, pero igualmente hacen repetir oraciones y pasar al frente a la gente y buscan ayudar a la gente de esa manera, pero siguen siendo culpables por reproducir lo que mal les han enseñado y son responsables de no ver a la luz de la Escritura que eso es un grave error. Tanto los lobos diezmeros como los pastores bien intencionados, ambos son culpables delante de Dios por predicar esta herejía de repetir la oración de fe. Por otro lado, un método falso, es decir, un evangelismo falso, no cambia a las personas realmente de forma permanente. Por eso la gente, luego de pasar al frente, al altar, y repetir una oración ante un evangelista, en realidad esa gente sigue en la misma vida al día siguiente, sigue viviendo en pecado, en mundanalidad y en una vida perdida, porque nada ha cambiado. Todo ha sido un barniz. Estimado oyente, si tú estás confiando en ese sistema de salvación, o has caído a las garras de este engaño, esta es tu oportunidad y este es tu día de ver la luz de la verdad y decirte que eso no es conversión. Es decir, te han engañado y aún estás en tus pecados, o sea, camino de la condenación. Necesitas conocer el verdadero método bíblico de conversión, de salvación y perdón de los pecados, y ese verdadero método es el Evangelio verdadero que tienes abundantemente explicado en nuestro canal, o incluso podemos compartirlo contigo de forma personal y directa si te comunicas con nosotros. Punto número 2. El análisis de los pasajes de los defensores de la oración de fe. Por ejemplo, uno de los famosos pasajes que utilizan es el de Apocalipsis 3:20, como decíamos antes. El pasaje es solo una referencia de Cristo estando a las puertas de la iglesia, de la cual ha sido sacado a causa de su orgullo, autosuficiencia e independencia de esa iglesia. Pero cuando analizamos objetivamente el texto, primero encontramos que el pasaje no es para inconversos. El texto está dirigido solo a una iglesia, y los falsos predicadores se lo aplican a los inconversos, manipulando así el texto y contexto, engañando a las personas. Punto número 2. El pasaje no dice que hay que repetir una oración. Es tan sencillo como eso. Punto número 3. El pasaje no dice que Jesús quiere entrar en el corazón. Punto número 4. Si los pastores quieren ser estrictamente literales en ese pasaje, entonces nosotros también les exigimos literalidad en todo el texto y por lo tanto le preguntamos, ¿dónde está la puerta? ¿Dónde está Jesús llamando? ¿Dónde está la voz audible del Señor Jesús? Pasemos ahora a Romanos capítulo 10, el versículo 9 y 10, que es otro de los textos muy manipulados por estos pastores. En el punto número 1 podemos decir que Pablo no está hablando a inconversos, sino a gente ya convertida. Punto número 2, ahí no se dice que se repita una oración. Punto número 3, no se está hablando de conversión, sino que se está hablando de valentía. Punto número 4, el pasaje está en un contexto histórico de persecución. Por lo tanto, todo aquel valiente que confiese que Jesús es el Señor y no el César, ese será salvo. ¿Pero cuándo será salvo? Será salvo cuando muera porque evidencia valentía de no negar al Señor Jesús. Punto número 5. No se trata de repetir algo para ser salvo, eso no lo dice el texto, sino que uno confiesa valientemente al Señor ante los que le persiguen porque ya es salvo. ¿Puede ver la diferencia, estimado oyente? En sexto lugar, no dice será salvo como consecuencia de repetir algo, sino que será salvo en el futuro, cuando te maten por defender que ya eres creyente en el Señor Jesús y en lo que Él hizo, es decir, en el Evangelio de la justicia, como dice el verso 10. Cuando la gente repite una oración, está creyendo que por repetir eso se salva. Pero la Biblia no dice que por creer en una oración repetida uno se salva. La Biblia dice que la salvación es por creer en el Evangelio. Es como si dijera, con el corazón se cree la justicia, el centro del Evangelio, y con la boca se confiesa esa salvación que ha sido recibida. Por lo tanto, queda derribado el mal uso de este pasaje de Romanos capítulo 10 como base doctrinal de los defensores de la oración de fe. Romanos 10 no tiene nada que ver con el método moderno de repetir una oración. Ni Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ni tampoco por lo tanto que tiene que pasar al frente y repetir una oración, ni da nada de entregarle su vida a Dios, ni nada de arrepentirse de sus pecados, ni nada de aceptar a Jesús en el corazón. Eso no lo dice el pasaje. Ese pasaje ha sido manipulado y forzado a que diga lo que ellos quieren que digan. Eso se llama eisegesis, y no hacen una correcta exégesis del texto. Pasemos ahora a Juan capítulo 1, versículo 12, que es otro de los versículos que utilizan los defensores de la oración de fe. En este texto tampoco vemos que se induzca a repetir el método moderno de las iglesias del día de hoy. Ahí no habla de repetir una oración, ni de recibir a Jesús en el corazón.
como ya hemos dicho, que es un método inventado, es un método americano, es un método rápido, productivo y una estrategia estilo candado para generar clientes en la iglesia. Lo que se recibe en el texto bíblico no es a Jesús literalmente, porque Jesús tiene un cuerpo físico y está resucitado y está en el cielo y Él no se mete en el cuerpo de una persona. Lo que se recibe es el mensaje de Jesús. ¿Y cuál es ese mensaje? El Evangelio. Por ejemplo, en este momento hay personas que al oír este mensaje mío no me reciben, no les gusta. Es decir, no reciben mi mensaje, por lo tanto no me están recibiendo a mí. De la misma manera, estimado oyente, lo que dice el verso 12 de Juan capítulo 1 es así. La gente, al no recibir el mensaje de Jesús como Mesías, no lo están recibiendo a Él. Eso es lo que dice el texto. Pero en ese pasaje de Juan 1:12 no se habla de recibir a Jesús en el corazón. En todo caso, lo que se recibiría es el mensaje del Señor Jesús en el corazón. El verso 11 dice, vino a lo suyo. Es decir, vino a su tema, vino a su misión, vino a hacer algo. ¿Y qué vino a hacer el Señor Jesús que los judíos no recibieron? El Evangelio, la buena noticia, el mensaje de salvación. Lo que se infiere en el texto es que se recibe el mensaje, no la persona. Por eso dice el verso 12 que todo aquel que le recibe, ese es considerado hijo de Dios. Repito que lo que se recibe inferencialmente es el mensaje, no a la persona. De la misma manera que usted, estimado oyente, recibe mi mensaje o no, pero si recibe mi mensaje es como si me recibiera a mí. El último pasaje famoso que analizaremos brevemente es el de 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, donde dice brevemente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, etcétera, etcétera. El problema es que el contexto dice más cosas, no dice solo confesar, también se habla de propiciación, es decir, de la justicia caída sobre el inocente, ya que sin justicia no hay perdón. También nuevamente debemos decir sobre este texto que ese pasaje no es para inconversos, estimado oyente. Ese pasaje está manipulado y fuera de contexto, sino que Juan le está hablando a la gente ya convertida de su iglesia. Por lo tanto, no procede utilizar ese pasaje para los inconversos como método de salvación. Queda así demostrado bíblicamente hablando que la herejía manipuladora, moderna y falsa de repetir una oración para salvarse no es bíblica y está llevando a miles de personas a la condenación. Son ciegos guiando a ciegos. Punto número 3. La verdadera forma bíblica de conversión. Nosotros nos unimos a los que luchan en contra de esta doctrina y denunciamos con este videomensaje también esto públicamente en nuestro canal, diciendo que solo el Evangelio verdadero, por medio de sus dos condiciones, puede perdonar los pecados y salvar al hombre. La Biblia presenta el Evangelio verdadero que perdona los pecados desde un punto de vista jurídico, y en nuestro canal, estimado oyente, tienes detallado este Evangelio que te invitamos a escuchar para que verdaderamente puedas recibir el perdón de los pecados y la salvación eterna. Para más información, escríbenos. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, en España. Hasta nuestro próximo mensaje.